En un comienzo, y me valgo del escrito de don Miguel Sierra, que tiene la historia de la catedral, en una reseña, él dice que el 24 de agosto de 1620 se comenzó la construcción de esta catedral, con esta nave central y con dos naves laterales y con una cúpula sobre el altar mayor. San Bartolomé fue el primer patrono. ¿Y por qué se hizo así? Porque en esa época los españoles le tenían mucha devoción a San Bartolomé y entonces se creó la parroquia de Blancos de San Bartolomé de Honda, pero en un comienzo Honda sin H. Hoy en día Honda se escribe con H. Y así, bajo la presidencia de Juan de Borja, en aquella época de la colonia, y del arzobispo Fernando Arias de Ugarte, era jesuita, se comenzó la reconstrucción y construcción de este templo. Por situación geográfica, y es verdad que el primer templo de Honda es lo que hoy es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Ese fue el primer templo construido en circunstancias de cercanía al río Magdalena, en la cual se sacó el material indispensable para construir y levantar el templo. Con los años, en la situación de que ya Honda como comunidad comenzó a crecer, se escogió esto que llaman el Alto del Rosario, y aquí entonces se comenzó a construir este segundo templo. El por qué sea esta la catedral, pensamos que es por el diseño colonial, ¿sí? Construida en piedra labrada, y que tiene estos arcos que le dan una similitud de antigüedad. Y en la erección de la diócesis de Líbano-Honda quedó esta como la subsede de nuestra diócesis. Y esa fue la razón por la cual entonces esta es la catedral de la diócesis de Líbano-Honda. Son imágenes muy antiguas. Desafortunadamente, la imagen del patrono de Honda, que es San Bartolomé, fue robada en un descuido hace unos años atrás. Era una imagen antiquísima de la época de los españoles, en 1600 y más años. Y desafortunadamente en un descuido se robaron la imagen. Estaba levantada en oro macizo y con incrustaciones de perlas y esmeraldas finas. La imagen pues es una imagen de una altura pequeña y fácilmente fue sustraída del altar mayor
y hasta el día de hoy quedó totalmente perdida. Hoy existe una réplica de la imagen que está en la parte alta del altar mayor. Es una réplica que se logró hacer en Ecuador con un diseñador llevándole una imagen más o menos como esta que está aquí, y de esa imagen se hizo esa réplica del patrono de Honda. Además, pues sí, hay muchas imágenes, como están los Cristos. Aquí la catedral tiene como reliquias históricas 2 Cristos que fueron traídos en la época de la colonia, cuando comenzaban la conquista de América y que llegaron aquí a estos entornos. Recuerden que los españoles venían en naves con fragilidad de tempestades y posibles tormentas que pudieran encontrar en el viaje de España hasta acá. Y siempre en la proa colocaban un Cristo. Aquí hay 2 imágenes de esa época, cuando ellos hacían esos viajes, y como el río Magdalena era navegable desde su desembocadura hasta llegar aquí al Alto de Honda, ahí ya no podían pasar, y tal vez por el sentido de seguir luego en otro entorno, aquí depositaron. Ahí estas 2 imágenes de los Cristos son también una similitud del Cristo del Señor de la Ermita, que es un santuario que está en Mariquita, en la parroquia de la Ermita. Las imágenes son todas, en su gran mayoría, de la época de la colonia. Aquí tenemos el Cristo que está al costado. Es un Cristo en una circunstancia especial, porque es un Cristo que está colgado y no tanto crucificado como lo conocemos, sino con los brazos totalmente como si estuvieran suspendidos. Es una imagen que llama la atención. Lo mismo una imagen de San Francisco de Asís, que fue descubierta después de que aconteció un sismo aquí en Honda, y que el primer convento de los jesuitas que existía en la parte baja
se cayó y todo quedó destruido. A los años, cuando se comenzó la reconstrucción de lo que hoy es la plaza de mercado de aquí de la ciudad, se encontró esta imagen. Es una imagen de esa época, es una reliquia. En su entorno exterior parecería ser que está siendo destruida por el comején, diría yo, pero no. Es una madera ya que con lo que quedó está totalmente conservada. Muchos han venido pidiendo que se les restaure, pero hemos pensado que el mérito de la imagen como está es ese sentido de lo que fue en su época y que hoy en día está, aunque parecería destruida, tiene una vivencia de conservación que no es fácil conservar. Ahí está también la imagen de Santa Bárbara, también de la época de la colonia. Está la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. No, todas las imágenes son de años A. No podría yo decirles qué mérito o cuántos años. La más reciente es Nuestra Señora de Guadalupe, que fue traída hace 3 años en romería de Manizales para que se acogiera aquí a la catedral. Como ya les conté, el patrono era San Bartolomé, pero con los años, en el momento nuestra ciudad de Honda tiene 4 templos. Está el de Nuestra Señora del Carmen, aquí a la entrada del puente. Está aquí lo que hoy es la catedral. Al fondo está la parroquia del Divino Niño, que es una parroquia nueva, erigida no hace muchos años, y a la parte del fondo, al crecer la población y el sentido de urbanización, está también la parroquia de Jesús de Nazaret. Pero entonces se determinó que San Bartolomé fuera el patrono de toda la ciudad, y se le celebra su fiesta como homenaje por ser patrono de toda la ciudad. Y aquí, en la catedral, se conserva la imagen, reliquia, en que ya se contó que fue robada, y entonces, para que no quedaran las otras parroquias, como porque aquí San Bartolomé en este sentido, y no allí, entonces se dijo toda la ciudad bajo el patronato de San Bartolomé, y aquí la catedral. Entonces se tomó la decisión de que fuera la romería a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la diócesis de nuestra jurisdicción eclesiástica.
San Bartolomé es apóstol. Los demás en su época eran discípulos. De los 12, Bartolomé. Y Bartolomé ejerció su servicio de misión en España. Cuando ya Jesús se va y los apóstoles, cumpliendo el mandato de llevar la buena nueva del reino de Dios, bauticen y anuncien. Entonces cada uno cogió en aquella época territorios determinados y se fueron a evangelizar. Entonces San Bartolomé llegó a España y sabemos por la historia de nuestra conquista, los españoles tenían la devoción muy grande en San Bartolomé porque él murió precisamente en España. Sí, entonces se quedó como el patronato y donde ellos iban llegando, si se podía, iban dejando que San Bartolomé fuera como el santo del lugar. Que su estructura colonial es hermosa. Si ustedes se separan a la entrada de la puerta central, los arcos, todos son iguales, su dimensión es la misma, pero si uno se separa al comienzo de la puerta central y se mira, parecería ser que el último fuera más pequeño, y no. Fue un diseño muy especial y eso es lo que la gente a veces se queda como admirada, y hay algunos que vienen y hasta con metro miden si es verdad que de lado a lado, desde el comienzo hasta el último arco es igual y es lo mismo, pero es la visión óptica en el sentido de lo que se logró hacer. Es una estructura muy hermosa, es una estructura que pensaría yo que es como una especie de refugio, porque su constitución física es estas columnatas, es así labradas y así construidas, tienen mucho sentido de resistencia. Hay mucha romería, la gente en turismo viene mucho aquí a visitar, pero como siempre vienen por la visita, ¿no? A veces, especialmente los fines de semana, muchos vienen en sentido de descanso, y aún estando uno celebrando la Eucaristía, entran como entrar a cualquier lugar, sin ningún sentido de piedad, no, sino caminan, están hasta muy diciente, que la falta también de testimonio. Aquí el Parque Central tiene la circunstancia de que es muy apetecido por los raspados y los helados. Y la gente va y compra un raspado y sin ton ni son entran con su vaso, toman, y uno dice, pero si están en un templo. Algunos dicen, ay padre, que estamos de turistas.
Le dije, pero por favor, aunque sean turistas, la fe no se acaba con un vaso. Muchas gracias por esta visita, y yo sé que para nuestra ciudad y en su labor de trabajo es una forma de vender la historia de nuestra ciudad. Aquí a donde la llaman la Cartagenita interna, ¿sí? Ustedes saben que aquí hay muchas entidades de filmaciones que se han dado por la parte de Colonia, ¿sí? Las calles de las trampas y todo esto colonial que existe da esa contextura. Entonces es muy apetecida la ciudad para el turismo y para hacer novelas de parecería ser que estuvieran por allá en Cartagena o en algún sitio así más hacia afuera.